Muy buenas tardes. Ciertamente que para mí es un placer participar en este primer simposio de intercambio binacional universitario del programa doctoral en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. He seleccionado mi presentación para tratar de generar un ambiente de discusión acerca de cuáles son las culturas necesarias para el logro de intercambios académicos eficientes en el nuevo paradigma universitario. Espero que generar bastante discusión sobre el tema. En principio, a las culturas que me refiero son aquellas que define la World Value Survey en sus trabajos que pueden conseguir acá en este enlace en la parte inferior y que ustedes solamente tienen que hacer clic para que los lleven a internet a la página del World Value Survey y donde ellos han encontrado diferentes culturas y que los países del mundo se agrupan, se acercan unos a otros de acuerdo a su cultura y ellos han definido estas áreas: la Europa protestante, la Europa católica, el mundo ortodoxo, Latinoamérica y el mundo de habla inglesa. Serían los países que pudiéramos hablar de cristianos, de origen cristiano, y que conforman diferentes núcleos en ese mapa. Pero también tenemos el mundo confuciano, Japón a la cabeza, las Corea, China, el mundo del Báltico que los separan, Estonia, Lituania y Latvia, y el mundo africano islámico. Nosotros estaríamos en Latinoamérica, pero fíjense que, por ejemplo, en la parte superior, Chile, Uruguay y Argentina están hacia el norte de la gráfica con menos valores tradicionales, mientras que países como México, Colombia, Ecuador y Guatemala están en la parte inferior, incluso entre los países más tradicionales del mundo. Eso ciertamente que va a generar una cultura diferente que se va a reflejar incluso a la hora de asimilar nuevas tecnologías, a la hora de incorporar tecnologías, por ejemplo, de información y desarrollo, que habiendo sido generados en el mundo de habla inglesa, estamos tratando de que penetren a Latinoamérica, pero debemos tener en cuenta que son culturas diferentes. Las culturas diferentes producen situaciones diferentes y en un esquema como el que estamos viendo, pudiéramos también ver acá abajo a la derecha que en un mundo donde haya mucha comunicación y mejor dicho, en un gráfico donde grafiquemos poca comunicación con mucha comunicación o poca información con mucha información, podemos definir cuadrantes. Y yo en un ejercicio didáctico he hablado del cuadrante donde está el ciudadano. El ciudadano sería aquel que tiene mucha comunicación y mucha información y por lo tanto tiene control sobre su entorno, es decir, tiene poder. Por el contrario, el impotente sería aquella persona que tiene poca información y poca comunicación y por lo tanto tiene bajo control sobre su entorno, tiene bajo poder. En esa onda también definimos al politiquero, el que se comunica con todo el mundo, influencia a muchos, pero tiene poca información, no es eficiente para la solución de problemas. Y definimos también el frustrado, que a veces lo igualamos al profesor universitario, que tiene mucha información, pero que por su mundo, el mundo que se mueve, tiene poca comunicación con la sociedad y por lo tanto se frustra, porque todo lo que sabe no se utiliza para la toma de decisiones. Sería el caso contrario al del politiquero. En esa misma onda podemos definir un mundo que se mueva entre la cultura igualitaria y la cultura autoritaria o entre la motivación al logro y la motivación al poder, y definimos así entonces cuadrantes donde el que quizás más nos interese es aquel donde la cultura autoritaria y la motivación al poder generan individualidades que lo que quieren es guardar las formas, que no se sepa, que no sé, que todo lo que yo no sé es porque no es importante, porque siempre tengo la razón, y que es lo contrario al mundo de la colaboración, donde en una cultura igualitaria y motivada al logro, todos armamos equipos eficientes para colaborar eficientemente y lograr nuestras metas. No dependemos de aquellos que lo saben todo y ejercen su autoridad. Todo esto viene a colación cuando hablamos de la promesa de Internet, porque ciertamente Internet va a catalizar procesos. Internet por sí misma no hace nada nuevo. Internet
La promesa de Internet no es crear cosas nuevas, es facilitar cosas, es catalizar procesos, por ejemplo, lo que pueden ser de participación ciudadana y política o para monitorear la salud pública y luchar por problemas de ecología y ambiente, o incluso para la generación de riqueza y desarrollo cuando pensamos en los emprendedores y el uso que pudieran darle Internet. Pero si lo vemos desde una perspectiva cultural, que la cultura vista como la forma como entendemos en el mundo, si es cierto que existe una cultura latinoamericana, esa cultura va a tener varias características. Una de ellas es la forma como se maneja la información en América Latina. Si dependemos para obtener información del poderoso, llámese madre cuando somos niños, maestro cuando somos jóvenes o jefe cuando somos adultos, entonces los procesos de participación política y desarrollo van a estar mediados por esos jefes que tienen la información. La promesa de Internet es que eso puede cambiar porque gracias a Internet, gracias a la web, gracias al uso de estas tecnologías, cada individuo puede obtener información, puede colaborar, puede comunicarse a fin de facilitar los procesos. Prueba de ello es este seminario en que estamos aquí discutiendo. Nos estamos comunicando de diferentes países, algunos desde su casa, otros en forma presencial, y podemos ahora mucho más fácil interactuar para tener metas comunes. Pero para lograr eso, tenemos que tener otras culturas. Una de ellas es la cultura computacional. El mayor reto para el futuro no es tecnológico, sino cultural y educativo. Las tecnologías existen, las máquinas están ahí, pero nuestra cultura va a ser que nos acerquemos o no a ellas, y esa cultura va a ser mediada en mucho por la educación. Si los procesos educativos no nos ayudan a acercarnos a la tecnología, estamos perdiendo enormes oportunidades de cambios culturales y de resolver procesos. Yo los invito a ir a estas citas que doy acá, que son de Eduteca, una fundación dedicada a la educación y al uso masivo de las tecnologías para ayudar a la educación, una fundación colombiana, que es bueno que todos los conozcamos, y fíjense que estamos hablando de procesos educativos. Igualmente la cultura colaborativa, tomado también de una de las cosas de Eduteca, realizar proyectos colaborativos en Internet entre diversas regiones y o países es una muy buena estrategia para trabajar en equipo, en ambientes multiculturales y obviamente para aprender a hacerlo. Uno no amanece con esto aprendido. Nuestra cultura no nos lleva naturalmente a usar tecnologías y a colaborar, precisamente por las características que hablábamos antes. Y entonces tenemos que ir a un proceso educativo donde los educadores aprendan primero para que después puedan ir enseñando, como decía el gran poeta venezolano, para que se iluminen para después ir alumbrando. Es por ello que le damos una gran importancia en todo este proyecto a los posgrados. El momento del posgrado para los docentes de formación es impresionantemente útil, porque sacamos al docente de su espacio de jefe absoluto del aula y lo ponemos otra vez como estudiante. Tiene que abrirse al nuevo conocimiento. Y en estos dos posgrados, sobre todo en los que tienen proyectos de investigación, maestrías y doctorados, la investigación se convierte en un momento de reflexión que pudiese ayudar, colaborar en que hubiese un cambio cultural. El candidato doctoral aprendiendo a usar tecnologías para entender que los procesos de información tienen que ser socializados. Un proyecto bien importante que en estos momentos estamos tratando de desarrollar en América Latina y que los invito a enterarse. Incluso tenemos colaboradores en México que ya están trabajando con nosotros. Desde México hasta Uruguay tenemos gente trabajando en estos proyectos. Son los proyectos I2S, que en realidad viene del inglés Integration and Implementation Sciences y que lo traducimos al español como Ciencias para la Integración y Aplicación del Conocimiento. Es decir, reunir investigadores en forma interdisciplinaria para atacar problemas importantes de la sociedad de esos diferentes ángulos y tratar de llegar a conclusiones que puedan ser aplicadas y tratar de promover esas aplicaciones en la sociedad.
Eso, en principio, podría generarse en un ambiente de cambio permanente, un intercambio permanente entre nuestros estudiantes de posgrado que conociesen los proyectos que se hacen en otros posgrados del mismo país o en otros países, en su misma especialización o en otras especializaciones, y que vía proyectos del tipo I2S pudieran integrarse eficientemente unos con otros para cada uno hacer su investigación, pero que la suma del todo fuese mayor que la suma de las partes. Proyectos que están atacando la realidad latinoamericana, resolviendo problemas de la sociedad latinoamericana con candidatos de posgrado en diferentes países unidos en proyectos. Eso es posible gracias a Internet, pero tenemos que tener además la honestidad de aceptar nuestras ignorancias, tanto como aceptamos nuestros conocimientos. Si no partimos de la ignorancia como un motor para motivar la investigación en nuestros estudios de posgrado, no vamos nunca a poder salir del problema cultural. Si llegamos al posgrado a demostrar todo lo que sabemos, nunca vamos a poder aprender aquello que todavía no sabemos. Es por eso que los invito a discutir, a aportar, a continuar esta discusión después de este interesante seminario acerca de cómo lograr intercambios permanentes entre nuestros estudiantes de posgrado en proyectos colaborativos que sean aplicables. Ya para terminar, simplemente unas referencias adicionales que están todas en azul, hacen clic sobre ellas. Si no hacen clic en la versión que lo reciban, y creo que esto se pierde cuando se lleva a video y se sube a YouTube, por favor coméntenlo en el YouTube o mándenme un correo donde vean estos materiales y yo les mando la presentación original en PDF, donde pueden ir a todos estos enlaces personales. Aquí tienen la universidad y la movilización de conocimientos en la sociedad, el caso venezolano, que es un poco todo el modelo del nuevo paradigma universitario hacia una cultura del conocimiento. En los programas doctorales, la opinión de los gerentes es una clase dado en este mismo doctorado de Ciencias Económicas y Sociales, donde diferentes coordinadores de programas doctorales hablaron de la posibilidad de colaborar entre programas doctorales. Y a efectos de que vean el mundo amplio y ajeno en que nos estamos moviendo y hacia el cual debemos de ir, de Pelufo y Catalán, la introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público, porque aquí estamos hablando de movilizar conocimiento entre la universidad y la sociedad, y estamos hablando de universidades públicas fundamentalmente. La educación digital en América Latina, aquí está, es de Rama y es del 2008, si no me recuerdo mal, o del 2012, perdón, del 2012, pero no lo escribí en la diapositiva, perdónenme, y disciplinando la interdisciplinariedad, que es el libro original de Banmer del 2013, profesora de la Universidad Nacional de Australia, y que ha planteado esto de sistematizar y abrir como una rama de la ciencia los estudios científicos sobre la integración de conocimientos y la implementación, la aplicación de los resultados de ese conocimiento. Amigos, muchas gracias por esta oportunidad.